veces nos preguntamos si el hombre hace la historia o quizás la historia hace al hombre. Consecuentemente, la música hubiera sido diferente si Bach no hubiera existido. ¿Hubiera escrito Bach tal como lo hizo si no hubieran existido sus ilustres predecesores? Fue un hombre tan excepcional, tan grandioso como su música. Tendemos a idealizar románticamente a los artistas, pero si somos desapasionados en nuestra laudatoria, podemos observar a menudo que la inspiración artística y la nobleza de carácter no son siempre sinónimos, al contrario. ¿Qué aspecto tenía Bach? Líneas algo severas, una mandíbula maciza, delicadas cejas, una fuerte complexión, probablemente una voz suave y un toque de humor en sus labios. Un rostro que revela determinación, pero también sensibilidad y vulnerabilidad. Su carácter era dual, exteriormente obstinado, irritable a veces, orgulloso y rebelde siempre. Por dentro, devoto, muy ético y modesto. Y su música es de una extraordinaria consistencia y una armonía total. Para Mozart, fue el hombre de quien uno puede finalmente aprender. Beethoven ejecutaba el clave bien temperado de Bach. Brahms lo consideró su pan de cada día y Debussy vio en su música la más perfecta pureza de líneas musicales. La música de Bach fue adaptada para todo tipo de instrumentos, sin perder su fuerza ni su carácter. Busoni y Liszt transcribieron para piano sus piezas para órgano. Los discos de Jacques Loussier, tocando a Bach, fueron grandes éxitos. Los japoneses ejecutan a Bach en sus instrumentos tradicionales. Los swing singers vocalizan alegremente su ritmo. Existe alguien que incluso toca Bach con esto. De una bicicleta a una bomba. Gustoso les diría la marca como en los pianos, pero no puedo. Infortunadamente. Su nombre es Sir Frank Xaver Onesorg y es director de la Filarmónica de Colonia. ¿Así está bien? Sí. Lo siento, bueno, está bien. Ejecutará la badinerie de la tercera, no de la segunda suite. Maravilloso. Gracias, muchas gracias, maravilloso. Bach nunca abandonó su país natal, pero su música no conoce fronteras. No como los puristas, Bach hubiera dado su visto bueno a estas adaptaciones. Él mismo adaptó las obras para violín de Vivaldi al cémbalo. Lo que es considerado plagio hoy era antes una práctica aceptada. Nadie se preocupaba por proteger la propiedad de sus obras, pues no existía el copyright. Escuchemos ahora de Bach una de sus más originales y más amadas obras, el Concierto Brandenburgués número 3.
Bach escribió sus conciertos brandenburgueses en Köthen, durante uno de sus más creativos periodos. Su puesto anterior en la corte de Weimar había sido más prestigioso, y su empleador, el duque Guillermo, era un amante de la música. Pero su comportamiento despótico colidió con la naturaleza independiente de Bach. Las contradicciones entre ambos se transformaron en una abierta disputa cuando Bach pidió que lo relevara de sus obligaciones. El duque colérico lo puso un mes bajo arresto. El periodo de Köthen fue más tranquilo. El príncipe Leopoldo era joven y amaba las musas. Era una corte calvinista y por lo tanto no se requería música sacra. Bach pudo dedicarse a la música secular. La súbita muerte de su primera esposa entristeció a Bach, pero la música fue su consuelo. El príncipe le ofreció su amistad y lo llevó consigo en varios viajes. Pero esa feliz época pronto llegaría a su fin. Bach escribiría más tarde: pensé que pasaría allí el resto de mis días. Pero sucedió que su Serenísima Alteza, el príncipe Leopoldo, desposó a una princesa y pareciera que perdió su antigua inclinación por la música. Quizás debido a que la nueva princesa no parece hallar inspiración en las artes. Como pasa a veces, la pasión secular triunfó sobre las musas y Bach se mudó otra vez. Esta vez a Leipzig, donde permanecería hasta el fin de su vida. Al mismo tiempo, con su usual sentido de la realidad, Bach volvió su mirada hacia los positivos aspectos del cambio. Los niños podrían acceder a una educación superior y tal vez fuera para él también tiempo de volver a la música sacra.
En nuestros días, el músico que hace una cosa bien está considerado un virtuoso. En los tiempos de Bach, un tal especialista apenas hubiera encontrado empleo. El número de actividades de Bach era increíble, incluso para las normas de esos días. Escribió una vasta obra de música de todo tipo. Llegó a componer incluso al ritmo de una cantata por semana. Transcribió su propia música y la de otros compositores. Viajó mucho por toda Alemania, diseñando y probando órganos. Dirigió orquestas y coros, fue maestro de muchos estudiantes, también de su familia, y sobre todo su casa siempre estuvo repleta de huéspedes. Dominó todos los instrumentos de teclado, el violín y la viola. Pero hubo algo que ni siquiera Bach pudo hacer. Bach no pudo tocar dos violines al mismo tiempo.
Una de las más bellas piezas musicales de todos los tiempos, de siempre. Bach amó las cualidades musicales del violín y fue un maestro de la suave melodía, sin duda influido por los italianos que llevan la melodía en la sangre. Bach también desarrolló una técnica especial intentando lograr en el teclado la misma vibración y continuidad de sonido del violín. Pero los instrumentos a su disposición no satisfacían sus deseos de un ligado sostenido. El clavicémbalo poseía varios registros y un sonido seco y frío. Era un instrumento aristocrático muy usado en la época, pero que no era el favorito de Bach. Bach se inclinaba por el clavicordio con su sonido más dulce y suave. El pianoforte recién estaba en sus comienzos. Bach se interesó vivamente por el nuevo instrumento e hizo algunas importantes sugestiones. Qué placer le hubiera deparado el piano moderno con su riqueza y variedad de tonos, su fuerza y precisión. Al escuchar su música es difícil imaginarse cuán rebelde podía ser a veces Bach. Si se oponía a algo, pronto perdía la paciencia, ignoraba simplemente las instrucciones de sus superiores o se iba sin aviso. Y Leipzig era el peor de todos los lugares donde había estado. El Consejo de la ciudad había intentado contratar primero al celebrado Telemann como compositor de cánticos, pero él rechazó el puesto. También otros menos famosos rehusaron la contratación. Finalmente se dignaron a llamar a Bach. Inmediatamente Bach se decepcionó del nuevo puesto. Me di cuenta que el puesto aquí no es realmente tan considerable como yo había creído entender. Ha sido privado de muchas ventajas. La ciudad es demasiado cara.
Sus autoridades son severas con poca devoción por la música, de tal forma que debo soportar constantes vejaciones, envidia y persecuciones. El consejo no opinaba lo mismo. No solamente el cantor no hace nada, sino que además tampoco explica satisfactoriamente por qué no hace nada. Es simplemente incorregible. Quizás ambos tuvieran razón, en cierto sentido. El nivel musical en el Colegio Santo Tomás de Leipzig, donde Bach enseñaba, era insatisfactorio. El consejo no tenía interés en mejorar las cosas. Por otro lado, Bach seguramente faltó a algunas de sus obligaciones, con una desobediencia que quizás disgustó a algunos de sus superiores. Sin embargo, Bach, durante sus 27 años en Leipzig, compuso algunas de las más célebres obras de siempre. La Misa en Si menor, la Pasión según San Mateo y cientos de cantatas. La iglesia de San Tomás se transformó en lugar de peregrinación para amantes de la música para generaciones venideras. En la primera mitad del siglo XVIII, la música cumplió determinadas funciones. La música vocal era compuesta para ocasiones específicas y la instrumental de acuerdo con el tipo y la cantidad de instrumentos,
a veces incluso para un solo instrumento. Algunos encargos eran realmente curiosos. Por ejemplo, fue encomendado a Bach componer música contra el insomnio. Ese urgente pedido de ayuda provino del embajador ruso en la corte de Sajonia, a quien le era imposible dormir de noche y creía que la música podría tener el efecto deseado. Para casi todo el mundo, antes como ahora, ella marca una falla en su carrera, ya que esa obra mantuvo sumamente atentas y despiertas a generaciones, más evidentemente ejecutada por el clavicordista personal del embajador, el señor Goldberg. Las notas tuvieron el efecto opuesto, el deseado en efecto por su excelencia. El buen servicio valió la pena. Durante tiempo, Bach deseó entrevistarse con Federico el Grande. Pero sus cartas permanecieron siempre sin respuesta, evidentemente. Sus mensajes no llegaron hasta el rey. Y bien, nuestro soporífero embajador fue transferido de Sajonia a la corte de Prusia. Recordando el deseo de Bach, el embajador arregló la entrevista. Federico el Grande se encontraba tocando la flauta cuando arribó Bach, quien no tuvo tiempo siquiera de cambiarse sus ropas de viaje. Tan impaciente estaba el rey por conocer al viejo Bach. Luego de mostrarle el palacio, el rey comenzó a tocar un tema en su clavicémbalo. Bach improvisó seguidamente una serie de variaciones sobre ese tema. El rey quedó asombrado de las bellezas de las variaciones.
Reelaborada y ampliada, la pieza es conocida hoy como Ein musikalisches Opfer, ofrenda musical.
Los últimos años de Bach estuvieron marcados por su continuada fama y un creciente rechazo. Si bien continuó siendo muy apreciado universalmente como organista, su música quedó fuera de moda. El rococó, con su liviandad, su gracia y elegancia, estaba entonces en boga. Ni los hijos mayores de Bach entendieron realmente la música de su padre. Bach se enorgulleció de sus éxitos, a veces mayores que el suyo propio, pero musicalmente existió entre ellos un abismo. Bach veía cada vez menos. Las sucesivas operaciones solo agravaron su estado. Fue en ese tiempo que Bach compuso su más pura y más abstracta obra, El arte de la fuga, uno de los últimos grandes ejemplos de música polifónica. Fue también su última obra, pero no alcanzó a terminarla. En julio de 1750, Bach muere de un ataque cerebral, a la edad de 65 años. Después de su muerte, su familia se desune. Ana Magdalena muere 9 años más tarde en abyecta pobreza. Sus hijos no la ayudaron. Toda la tradición familiar de mutua ayuda se esfumó para siempre. Algunos de sus hijos fueron ricos y famosos en su tiempo. La música, compuesta por su hijo Carl Philipp Emanuel, y también la de otro vástago, Johann Christian, fueron populares y muy apreciadas. Pero hoy, cuando el nombre de Bach es mencionado, nos referimos al incomparable, ciego, solo, Johann Sebastian.
Es posible que Bach no fuera consciente de la monumental importancia de su música. Acostumbraba a decir que cualquiera que trabajara tan arduamente como él lo hizo, obtendría los mismos resultados. Si miramos los manuscritos originales, veremos que no hay indicación alguna para el intérprete, es decir, que escribió solo para su propio uso. Algunas de sus obras se publicaron años más tarde, pero la mayoría quedó como manuscrito. Después de su muerte, se perdieron muchas de sus composiciones. Sus hijos descuidaron la herencia paterna. Su música fue casi olvidada. Una leyenda incluso afirma que una de sus cantatas fue hallada en una carnicería usada como papel de envolver. Pasaron más de 50 años antes de que los músicos comenzaran a redescubrir a Bach. Primero una biografía, luego artículos en los periódicos y finalmente la ejecución festiva de la Pasión según San Mateo en Berlín, dirigida por el famoso Felix Mendelssohn, exactamente 100 años después de la primera interpretación. No fue un solo hombre quien redescubrió la música de Bach, sino todo el movimiento del romanticismo en Alemania, en busca de ideales para proyectarlos hacia el futuro. ¿Y quién podría decir mejor las palabras finales que un archirromántico? El compositor Héctor Berlioz. Bach es Bach como Dios es Dios.